para uno de veedor del acontecer nacional y comentarista de estos aspectos, realmente nos llena de tristeza, nos parte el corazón ver cómo nuestra juventud está muriendo en esas calles, en esas carreteras, en esos furgones, en esos contenedores de la muerte, donde son metidos como que fueran animales, encerrados sin luz, sin agua, sin aire suficiente para los cientos de personas o los que van adentro de ellos. Se puede decir fácilmente, como dijo un periodista hoy en una de las redes sociales donde habemos centenares de personas que trabajamos para los medios, es culpa de la empresa privada que no da trabajos aquí. Es culpa del gobierno que les prometió que les iban a dar chamba y no les están dando chamba a los jóvenes. Culpar siempre es fácil. Los hipotes que se fueron que murieron, esos 14, mire usted, no era gente humilde, ¿va? No eran de esos desamparados que se vienen de la sierra y que van a la buena de Dios hasta la frontera y de allí a jugarse la vida para ver si logran pasar al sueño americano, que de sueño no tiene nada porque se ha vuelto una pesadilla. Criticar es fácil. Yo puedo decir aquí que la culpa la tiene el Congreso de la Nación porque aprobaron esa ley que anulaba el trabajo por hora, porque los muchachos tenían la opción de trabajar 4 o 5 horas y después ir a estudiar y seguir sus vidas hasta que lograran conseguir un buen trabajo. No es fácil conseguir un buen trabajo en la empresa privada hondureña, porque la empresa privada hondureña ahorita está siendo debilitada constantemente con situaciones políticas, con situaciones ideológicas, con situaciones de que la energía eléctrica de una noche a la siguiente noche nos la duplicaron porque había que pagar la factura de la gente pobre. Y esa factura la estamos pagando todos, la empresa privada. Le duplicaron la factura, sí, de un día para otro. Los impuestos de nuestro país son los impuestos más gravosos de toda América Latina. Pagamos el 27% por cada lempira que producimos en impuestos. Así es difícil crecer en un país. Así es difícil que vengan los americanos o los europeos a invertir a nuestro país cuando encuentran que aquí las leyes no se respetan, empezando porque tenemos un Congreso ilegal. Díganme ustedes quién puede venir a invertir este país si el presidente del Congreso lo juramentó otro compañero. Eso es ilegal, y como ilegal un montón de leyes que han aprobado a partir de ese fenómeno son ilegales. Nosotros pasamos extrañados de que el Colegio de Abogados no meta más casos a la Corte Suprema de Justicia oponiéndose a todas esas leyes que las han aprobado ilegalmente. No podemos tener tranquilidad en la empresa privada para dar más trabajo y generar mejores sueldos, porque lisa y llanamente estamos en rojo. Váyase usted a un banco a pedir dinero, los bancos están que revientan de dinero, pero no se lo prestan a uno. Los banqueros se prestan los dineros entre ellos y sus corporaciones. A los simples gatos empresariales no les prestan plata y los hacen esperar 3, 4, 5, 6 meses y les piden hasta el acta de defunción del abuelo o de la abuela. Es horrible la cantidad de papeles que le piden a un empresario. ¿Y cómo va a dar trabajo? Por ejemplo, en este momento los empresarios estamos pasando la difícil, todos. ¿Por qué? Porque ya lo dije,
los impuestos, la ideología, los políticos, la falta de garantías legales, que es lo peor de todo. Así no se puede crear trabajo y que se nos vayan esos jovencitos a morir a esas carreteras. Eso es dolorosísimo, eso parte el alma, porque podrían ser nuestros hijos o nuestros nietos. No podemos seguir en Honduras con un ambiente de crispación. Ayer vinieron del foro de Sao Paulo a despotricar en contra de los empresarios, en contra de los medios de comunicación, a recordar algo que pasó hace 13 años y a estar dándole vuelta a ese asunto todos los días, y la gente en las redes sociales insultando a la empresa privada, en algunos medios de comunicación al aire. Hay periodistas que todos los días generan odio en contra de la empresa privada. Y entonces, ¿cómo les vamos a dar chamba? Yo estoy seguro que si yo abro ahorita el teléfono, voy a recibir así de fácil un centenar de insultos por lo que estoy diciendo. Así de fácil. Cuando uno quiere discutir en un foro temas que el país necesita ser discutidos, no lo dejan a uno, porque todos los que hablan por teléfono es para insultar. Es nada más odio. O gente que llama para quejarse de que antes le daban una cosa y de que ahora se la han quitado. Ayer Ever le tocó recibir una llamada que yo mismo, cuando la estaba escuchando, yo decía: pobre señora, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo la está pasando? Cualquier corazón, por duro que sea, se doblega a las lágrimas por este tipo de cosas. Pero los políticos: no, hay que recordar cuando me dieron el golpe. Ay, y seguimos en eso, y seguimos. Ya están en el poder y siguen en eso. Entonces ahora hay que meter presos a todos los golpistas, cuando en Colombia se firmó un tratado de paz con ese asunto. Ahí estaba Maduro, ahí estaba Chávez, ahí estaba Uribe, estaba Pepe Lobo y estaba don José Manuel Zelaya. Se firmó ese pacto de paz para este país, y a don Pepe le costó gobernar en medio de ese odio que se había creado entre los hondureños. 12 años después, seguimos en lo mismo. Hubo quien ayer dijo: ni perdón ni olvido, y entonces matémonos, pues. Agarremos los fusiles, agarremos los machetes y empecémonos a matar, como en África. Matémonos. Démosle un patadón al diálogo y dediquémonos a matarnos. Con los jóvenes no se preocupen, porque como no hay trabajo y los trabajos que hay pagan muy poco, entonces dejémoslos perderse en el tránsito hacia los Estados Unidos. Los que no mueren porque los aplasta el tren, mueren en accidentes de carros, los agarran a las mujeres para ponerlas de prostitutas en los burdeles en México, y a los chicos los convierten en mulas para que pasen mochilas de drogas una y otra vez, y solo así van comprando su libertad. Veámoslos perderse a nuestra juventud. Honduras ya tiene un promedio de menos de 2% de crecimiento de su población, y eso se debe a que cada vez nuestras familias quieren tener menos hijos, porque es imposible vivir en este país con esa crispación. Los jóvenes quieren irse. Jóvenes que tienen buenos trabajos quieren irse. Los que van a estudiar a los Estados Unidos, a Europa, con becas que dan los bancos, que dan las fundaciones como Terra, etcétera, no quieren volver a este país, porque miran y dicen: ¿para qué voy a volver a Honduras si es invivible ese país? No se puede ahí. Y los políticos, bien, gracias. Me decía un amigo mío, empresario, que él no entiende cómo es posible que la ministra de Economía
no se siente a platicar con los señores de la maquila los problemas que están viviendo ahorita. Alguien por ahí en una red social leí yo esta mañana y digo, no, es que en las maquilas les pagan una mierda a la gente. Perdonen la palabra, pero no fue mía. Y yo me puse a pensar, en la maquila hay cerca de 200,000 personas trabajando y no ganan una mierda. No es cierto. Ahí se les paga por volumen de producción, que es la costumbre de todo el universo. En China comunista, así se paga. Y les pagan menos que los que ganan aquí nuestros empleados en la maquila. Se los puedo asegurar. Búsquenlo y van a ver. En Pakistán hay maquila. El hombre más rico de este país es un pakistaní que vino a poner maquila a nuestro país porque el ambiente de la maquila estaba propicio con el tema de los call centers y de la ropa. Hoy la situación es otra. Cambia un gobierno, cambian las cosas. No se puede vivir así en un país. Perdonen que haya hecho tan largo mi editorial, pero hay veces que hay que comentar las cosas un poco más y aterrizar despacio para que veamos los hondureños que estamos haciendo de este país un volcán pronto a estallar, con una refundación que no nos dicen en qué consiste y que tampoco la estamos discutiendo los intelectuales, los empresarios y los mismos jóvenes. Por amor de Dios, señores políticos, basta ya de dividir este país, basta. Por esa razón es que se van los jóvenes de este país, por el ambiente espantoso en que vivimos. Si uno de viejo, porque ya no puede irse, ¿a qué? ¿A qué me voy a ir yo a los Estados Unidos? A morirme de frío. Cuando ya las rodillas le duelen a uno, cuando apenas hay un poquito de frío en este país. No es así la cosa. Don José Manuel Zelaya tiene un sueño magnífico. Téngalo, discutámoslo. Hablemoslo en los foros. Pero no lleve los achichincles a insultar al que no piensa como usted. No podemos seguir perdiendo nuestra juventud porque los viejos de este país son más tercos que una mula. Hasta pronto.